Siguiendo con la sección anterior, habíamos hablado de que la actividad estética es la que nos propicia a nosotros el distanciamiento necesario para poder entender nuestra experiencia. Me explico. Si nosotros no podemos tener un conocimiento de nuestros actos actuándolos, o no podemos tener conciencia de nuestra experiencia viviendo esa experiencia. Necesitamos, en un proceso que implica una ruptura temporal de los acontecimientos, separar la vivencia, el vivir, de lo que es la representación de ese vivir. Les decía que yo no puedo tener conciencia simultánea de escribir y viéndome escribir. Entonces, ese proceso estético es lo que nos va a permitir vivenciar la vivencia, por supuesto, en un tiempo posterior. Cuando escribimos una historia personal, siempre vamos a recurrir a la estética cuando entendemos que escribir sobre lo que hemos vivido implica representarlo en un tiempo que no es la vivencia de ese acontecimiento. Bakhtin, en su libro Estética de la Creación Verbal, nos dice algo más. Nosotros no podemos tener un conocimiento objetivo de nosotros mismos y desde nosotros mismos. Para yo poder tener un conocimiento objetivo de nosotros mismos, de mí mismo, yo necesito al otro. Fíjense que desde el punto de vista fenomenológico, para utilizar un término de la filosofía, nosotros estamos limitados por nuestra situación espacio-tiempo. Nuestros sentidos están limitados a la hora de observarnos a nosotros mismos. Me explico. Ustedes, por ejemplo, no pueden sino ver partes de su cuerpo, las manos, aquello que físicamente les permite mirarse, pero por ejemplo no se pueden mirar la parte de atrás de su cuerpo, no pueden mirar lo que ocurre detrás suyo. De hecho, no puedo tener una mirada simultánea de la periferia. Nuestros órganos están limitados tanto física como temporal y espacialmente. Ahora, ¿podemos tener nosotros una conciencia general de nuestra situación en un momento dado? Sí, si recurrimos precisamente a la observación de los otros. Entonces, para propiciar la actividad estética en la escritura de nuestra historia personal, necesitamos no solamente un distanciamiento de nosotros mismos, sino que para tener conciencia de nosotros mismos necesitamos al otro. Y por eso tenemos que propiciar la mirada del otro. Acuérdense que la mirada del otro no es simplemente un fenómeno, ¿ok? Observable, sino que el otro implica una construcción valorativa. Él también es un constructo de sus circunstancias, está determinado por ellas y desde esas circunstancias nos miran y nos influyen y nos determinan. Yo puedo ser muy bello o muy feo, pero esa conciencia de fealdad o de belleza es producto de la opinión, de la construcción que influye en mí la mirada del otro. El filósofo español José Ortega y Gasset ha emitido una frase muy importante dentro de la filosofía, sobre todo de la fenomenología. Él nos dice: solo soy yo y mis circunstancias. Nosotros tenemos que agregarle en esta actividad estética el hecho de que solo soy yo
en la medida en que tengo conciencia de los otros, porque son los otros los que tienen una mirada objetiva sobre mí. Y esa reunión de miradas de los otros es lo que permite darnos una conciencia de lo que soy. Pero además de construir. Cuando Ortega y Gasset nos dicen solo soy yo en mis circunstancias, quiere decir que nosotros estamos determinados por todo un universo valorativo que implica la familia, la escuela, el país, la cultura, la moral, y que van construyendo nuestra conciencia. ¿Cómo tomo conciencia de eso a la hora de escribir una historia personal? Bueno, por supuesto recurriendo a los otros, teniendo el oído muy fino y tratar de escuchar lo que los demás piensan de mí. No solamente tenemos que preguntarle al otro lo que piensa sobre mí, también los recuerdos que tenemos de nuestras experiencias requieren de la mirada de los demás. Uno de los ejercicios que vamos a hacer en esta sesión es que ustedes escriban de sí mismos a partir de los otros. Una de las técnicas para utilizar el proceso tradicional de distanciamiento es hablar sobre nosotros mismos desde una tercera persona. ¿Okay? Otra de las técnicas es utilizar un testigo, un personaje. Otra de las técnicas es utilizar múltiples personajes que hablen sobre nosotros mismos, generando una especie de caleidoscopio. ¿Okay? El caleidoscopio, como ustedes saben, es una figura interesante desde el punto de vista de la retórica, porque es la construcción de un objeto a partir de múltiples miradas. Precisamente eso es lo que vamos a tratar de hacer en estos ejercicios. Nosotros no podemos escribir nuestra historia personal por más que utilicemos la primera persona si no, insisto, no utilizamos la mirada del otro. Nosotros somos una construcción de la otredad. Yo soy yo y mis circunstancias. Y esas circunstancias están determinadas por una cultura que siempre forma mi fantasma. Es necesario a la hora de escribir una historia personal tener en cuenta las tipologías textuales que vamos a utilizar. Ya les decía en sesiones pasadas que nosotros necesitamos una estructura que organice nuestra experiencia, y esa estructura es el mitos. Esa estructura que organiza nuestra experiencia podríamos destacarla como la tipología narrativa. ¿Okay? Y yo les decía que esa tipología narrativa es precisamente la estructura que le da significación a las acciones que realizamos en una determinada experiencia. Por eso hablamos de una historia personal, de una narración personal. Pero una de las tipologías más difíciles de ejercitar, aunque no parezca, es precisamente la que vamos a denominar la tipología descriptiva. ¿Por qué? Porque la descripción es precisamente la determinación que hacemos de aquello que aprendemos, observamos, calificamos. Y una cosa es lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, reconocerlo formalmente a través de nuestra conciencia, y otra cosa es representarlo a partir de la escritura y que el lector que lea esa representación reconozca el mismo objeto que usted experimentó. Por tanto, ¿qué es describir en este momento? Describir es nombrar, pero nombrar con un signo. ¿Y qué es un signo? El signo, como decía San Agustín, es aquella cosa que une una cosa. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, los signos representan en la medida en que sustituyen a un determinado objeto
de la llamada realidad. Por eso, cuando nosotros describimos, necesitamos tener mucha conciencia de los signos, de las acepciones, de los conceptos, y que esos conceptos sean comunes al lector para que él pueda identificarse con el mismo objeto o fenómeno que usted experimentó. Entonces le decía, nombrar aquí entendemos como el uso de los signos que nos permitan identificar un determinado fenómeno. Entonces describir es determinar con esos signos lo que experimentamos. La tipología descriptiva le decía que es muy complicada, además, porque existe una descripción objetiva, que es cuando tratamos de que ese objeto no sea afectado por mi subjetividad. O sea, cuando yo, por ejemplo, utilizo a la hora de describir adjetivos como chiquito, el libro es chiquito, o la mujer es guapa, yo estoy determinando con mi opinión el objeto. Y ahí se quiebra la objetividad. Porque la objetividad, insisto con esto, implica distanciamiento. Entonces, una descripción objetiva es aquella que trato de ser lo más técnico posible, utilizar el lenguaje que me permita representar el objeto, fenómeno, cosa, persona, con calificaciones que sean lo más exactas posible desde el punto de vista semántico a la realidad, y en el cual se observe que yo no he influido en ellas. Si yo utilizo diminutivos en los adjetivos o expresiones propias de mi cotidianidad, de mi jerga, yo estoy determinando el objeto. O sea, yo no puedo decir que el objeto es chiquito. Yo puedo decir, para que sea esa descripción objetiva, el objeto es pequeño, porque mide tanto con respecto a una cierta medida de lo normal. Entonces, por eso, insisto, la descripción es muy complicada como ejercicio. Existe también la otra tipología descriptiva, que es la descripción subjetiva. Como nosotros estamos escribiendo una historia personal, una autobiografía, es normal que la tipología descriptiva más usual en este tipo de género sea la subjetiva. ¿Por qué? Bueno, porque en la subjetiva nosotros vamos a determinar las cosas, los objetos, a las personas, según nuestro punto de vista. Las vamos a determinar. Por eso es común que nosotros utilicemos símiles, adjetivos calificativos propios de nuestra interioridad. Aquí es plausible, es válido que ustedes digan que alguien es bonito, que alguien es hermoso, que alguien es feo, que alguien es antipático, que algo sea chiquito, que algo sea... Empecemos a utilizar no solamente calificativos, adjetivos calificativos personales, sino a veces hasta un uso particular de la lengua. Vamos a llamarlo un uso, una significación privada de nuestro lenguaje, porque además ese lenguaje privado le da el toque de identidad, de personalidad a nuestra escritura. El filósofo alemán Hegel, en su libro Fenomenología del Espíritu, nos dice que el conocimiento es una interiorización del exterior. La tipología descriptiva es siempre una interiorización del mundo que nos rodea. Es importante
que cuando vayamos a describir, primero describamos aquello que es significativo a nuestra narrativa experiencial. O sea, los objetos también nos determinan, así como nos determinan la opinión de los otros, también lo que nos rodea nos determina. Aquello como es una persona de su exterioridad nos determina, porque precisamente en esa exterioridad nosotros nos vemos reflejados como espejo de nuestra cultura. Si algo nos gusta o no nos gusta, es precisamente porque eso otro pertenece o no nos pertenece desde el punto de vista de nuestra construcción cultural. Entonces, la descripción tenemos que tratar de convertirla en un elemento significativo de esa estructura mayor que es el mito narrativo de nuestra historia personal.